Buenos días, chavales, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Espero que estéis todos bien. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo donde vamos a seguir con esta cuestión de la economía y la reproducción. En el anterior vídeo de esta serie intenté explicar al principio de manera más o menos improvisada en qué estaba pensando yo realmente cuando decía aquello de economía y reproducción. Y de manera un poco... no, no de la manera más fluida, vamos a decirlo así, expliqué que, a mi parecer, la sociedad o la realidad está constituida por una especie de multiplicidad de estructuras que se reproducen autónomamente. Y entender el desenvolupamiento, iba a decir, ¿sabes? El desarrollo de la sociedad consiste en entender cómo estas estructuras, que sí se han de entender de manera autónoma, son ellas una sustancia, por así decirlo, para que me entendáis, para que me entiendan los que hayan leído a Spinoza, pero se entrecruzan entre sí, porque conviven en el mismo espacio, y cómo cada una fuerza a la otra a cambiar, traza los límites de la interioridad y la exterioridad de estas estructuras. Y es así como se explica el desarrollo, vamos a decir, de la sociedad, por ejemplo, o de la historia o de la realidad, lo que queráis decir. Entonces, hoy voy a empezar a leer o a explicar una cosa que forma parte de lo que yo intentaré que sea un libro. Entonces, lo que voy a leer ahora mismo son las primeras páginas que he escrito sobre este libro, pero tampoco las voy a leer tal cual, las voy a leer y las voy a ir comentando, aunque, o a lo mejor no tengo tanto que comentar, no lo sé, lo iré también explicando de manera oral para que me entendáis. No lo que voy a leer ahora mismo no será probablemente la versión definitiva ni mucho menos, pero sí que será un primer esbozo de bueno, pues de una pequeña parte, tampoco voy a leer mucho, unas 5 páginas o así. Pero sí que, pues, es algo ya que pertenecerá como tal a un libro. Espero que lo consiga escribir y una vez lo escriba, espero que lo consiga publicar. Entonces, en este libro, ¿vale? Tampoco voy a dar aquí muchos detalles, pero primero voy a empezar a hablar de la cuestión de la economía desde el punto de vista de Marx. ¿Por qué Marx? Porque Marx intenta entender lo que es, por así decirlo, el ser del modo de producción capitalista. Marx intenta determinar cuáles son las categorías que determinan el modo de producción capitalista, y esas categorías determinan también de una manera que ya veremos y que en Marx no está tampoco tan claro, cuál es la interioridad y cuál es la exterioridad de este objeto que nosotros vamos a intentar determinar. Entonces, vamos a intentar determinar el objeto de lo que es el mercado. Vamos a ver si es lo mismo que el capitalismo. Y, como digo, esto será lo que haré, lo que intentaré hacer en la primera sección, o no sé si lo llamaré capítulo o qué, de este libro que estoy escribiendo. Luego, una vez haya determinado este objeto, más o menos se irán trazando unos límites a partir de los cuales podremos empezar a tantear la determinación de otro objeto que será probablemente el derecho. O sea, que será el derecho, ya lo voy a avisar. Entonces, después de unas cuantas páginas hablando de economía bastante dura, de filosofía de la economía dura, vamos a pasar a hablar de derecho, de qué es el Estado. Luego hablaremos también de más cosas. Ya hacia el final del libro, pues obviamente tendré que tratar la cuestión de... Bueno, yo le voy a dar bastante importancia a la cuestión de la ontología modal, de dónde está el lugar para la necesidad y dónde está el lugar para la contingencia, o por decirlo en otras palabras, el típico
la típica cuestión de la relación entre la naturaleza y la libertad. O la naturaleza y la cultura, si lo queréis decir así. Pero hoy, como digo, solo vamos a tratar cuestiones económicas y en concreto, para que os hagáis una idea de dónde va a estar situado esto, yo voy a empezar por comentar el primer libro del Capital y en este vídeo voy a comentar, no te digo la mitad del prólogo, creo que a lo mejor un poco menos, pero en este vídeo va a consistir en eso, en comenzar un comentario de El Capital, comenzando, como digo, por el prólogo. Entonces, dicho esto, ahora que más o menos ya creo que podemos situarnos, claro, ya el hecho de comentar un prólogo o hacer filosofía desde la posición de un prólogo ya es problemático. Y no lo digo yo, ya lo dijo Hegel en su prólogo a la fenomenología del espíritu, o su prefacio, como lo queráis decir. Yo tengo aquí la edición de Manuel Jiménez Redondo. También tengo aquí la de Felix Meiner Verlag en lengua original. Bueno, esta es la que está como con la ortografía nueva pero bueno. Y la primera frase que dice Hegel en el prólogo es la siguiente. Aunque no la voy a comentar detenidamente, pero simplemente por introducirnos en esta cuestión. Dice: una explicación tal como es costumbre darla en el prefacio de un libro sobre el fin que el autor se propone en él, así como sobre los motivos y sobre la relación que el autor cree que ese libro guarda con otras formas anteriores o contemporáneas de tratar ese mismo objeto, no solo parece superflua cuando se trata de un libro de filosofía, sino que a causa de la naturaleza de la cosa parece incluso adecuada y contraproducente. Pues lo que en un prefacio fuese pertinente decir acerca de la filosofía, como por ejemplo el contar en qué corriente se sitúan el libro y el punto de vista que en él se adopta, o el explicar cuál es su contenido en general y cuáles sus resultados, lo que no sería sino un trabar afirmaciones o aseveraciones acerca de lo verdadero que hablarían desde este o aquel lugar, eso, digo, no podría considerarse el modo y manera como hay que exponer la verdad filosófica. Vale, estas son las dos primeras frases del prefacio o del prólogo de la fenomenología del espíritu. Y nosotros queremos traer esto a colación en el contexto de El Capital porque, a mi juicio, el modo de exposición de la filosofía en El Capital y en la fenomenología del espíritu es la misma. Es el mismo tipo de exposición. Es un tipo de exposición que, como veremos a continuación, el vídeo de hoy va a insistir mucho en esto. Consiste en el desarrollo autónomo o inmanente del propio objeto que estamos estudiando. Consiste en la exposición del desarrollo de las determinaciones internas de ese objeto. Claro, en un prólogo, nosotros, o Marx, va a traer a colación conceptos que en realidad están explicados en el libro con el desarrollo que merecen, con ese desarrollo autónomo, digamos, o ese desarrollo inmanente. En cambio, en el prólogo no vamos a hacerlo de esa manera. En un prólogo las ideas no están expuestas con ese desarrollo inmanente, sino que están puestos los conceptos como una especie de, no sé cómo decirlo, esquema que parece que nos ha caído del cielo, que está puesto ahí, están puestos los conceptos más o menos de manera un poco ahí arbitraria, y realmente así no es como se entiende verdaderamente la filosofía, como dice Hegel. Entonces, nosotros ahora mismo, en el libro este que estoy escribiendo, o sea, el libro este tiene un prólogo, ¿vale? Son 2 páginas, y no las voy a leer porque en esas 2 páginas, sí,
uno puede decir cosas de filosofía, de ética y tal, pero realmente no hay ningún tipo de contenido sobre lo que es el libro como tal. Porque es que en el prólogo realmente no es donde se tiene que exponer la filosofía, lo dice Hegel y es que es verdad. Porque la filosofía, estoy completamente de acuerdo con Hegel y pienso que Marx lo hizo así también, se tiene que exponer pues mostrando este desarrollo inmanente. Entonces, claro, este libro que yo estoy escribiendo no tiene prólogo. Empieza directamente con este desarrollo inmanente. Pero empieza comentando el prólogo de Marx, donde no hay este desarrollo inmanente, porque es el prólogo. Este desarrollo comienza como tal en el capítulo 1, con la famosa frase de que las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista están constituidas por una suma enorme de mercancías. Sabéis lo que os digo, ¿no? Entonces aquí vamos a traer a colación conceptos que realmente no vienen a cuento. Es decir, vamos a hacer un spoiler. Lo que nosotros vamos a contar a continuación, en realidad deberíamos demostrarlo como tal, comentando lo que es la obra de Marx. A partir del capítulo 1, ir mostrando poco a poco cómo van apareciendo todos estos conceptos. Y nosotros ahora mismo los vamos a comentar, digamos, como si nos hubiesen caído del cielo. Entonces hay que decirlo esto, hay que aclararlo, que las cosas no son así. Nosotros podemos hacer esto porque, bueno, se presupone que el autor, Marx o nosotros, hemos leído o hemos estudiado un poco El Capital, o Marx, bueno, decir, en fin, ya me entendéis, ¿no? Y es por eso que el autor, como si fuese una especie de secreto, pues como que saca esto, ¿no? Saca conceptos que el lector no tiene y el lector no puede comprender. Bueno, dicho esto, simplemente que quede claro. Estos conceptos que vamos a tratar aquí en el vídeo de hoy realmente son un spoiler y realmente no vienen aquí a cuento. Esto se tiene que entender conforme se lee la propia obra que empieza en el capítulo 1. O sea, me estoy refiriendo al Capital. Entonces, voy a empezar comentando un poco lo que tengo aquí escrito. A ver, ¿cuánto tiempo llevo? 12 minutos. Vale, no sé cuánto va a durar este vídeo, creo que menos de una hora, pero a lo mejor más de media hora, no lo sé. Bueno, como digo, ahora mismo lo que vamos a intentar hacer es... Bueno, es que... Sí, determinar ese objeto que viene constituido por algo así como la crítica de la economía política o la economía política. Dicho esto, bueno, hay una frase que a mí me hace gracia, la verdad, que es esta de Alle Anfang ist schwer, gilt in jeder Wissenschaft. Todos los comienzos son difíciles, eso rige para todas las ciencias. Y esa es una frase de Marx. Marx lo dice, los comienzos nunca fueron fáciles. Y también nosotros podríamos haber empezado por otro autor o por otro tema. Aunque mientras que los argumentos sean correctos, el punto donde empecemos da más o menos igual, creo yo. He decidido empezar por Marx analizando El Capital, sencillamente porque me gusta. Pero si hubiese decidido empezar por Hans Kelsen y su teoría pura del derecho, realmente pienso que llegaríamos a las mismas conclusiones. Con la condición, por supuesto, de no equivocarnos en los razonamientos que iremos haciendo. También al final de esta obra se verá por qué daba igual comenzar por Marx o por Kelsen o por otro autor. También he de decir una cosa. En general, pienso que, vuelvo a insistir en esto, solo al final podremos entender en retrospectiva un poco, solo al final podremos tener, por así decirlo, una visión global de lo que es la realidad.
de primeras, la verdad, esto va a ser muy aburrido. Los primeros capítulos, las primeras cosas que iré diciendo sobre esto serán una mierda, ya lo digo. Realmente una cosa muy aburrida. Pero bueno, en realidad nosotros tampoco tenemos por qué saber esto. Ya digo que no podemos saber ahora mismo cuál es el punto de llegada. Si acaso nosotros, como autor, podemos guardar esto como un secreto, pero el lector simplemente ha de dejarse llevar como a la conciencia que sigue su camino en la fenomenología del espíritu, desde la más inocente y sincera ignorancia hasta el saber científico. Vale. ¿Qué pretendía estudiar Marx en El Capital? Como digo, responderemos esta pregunta leyendo el prólogo a la primera edición de El Capital, en el cual Marx afirma, en primer lugar, que dicha obra es la continuación de su contribución a la crítica de la economía política, obra publicada en 1859, a la cual nos referiremos de aquí adelante como Zur Kritik. Algunas de las partes más profundas de Zur Kritik, dice Marx justo al comienzo del prólogo, están explicadas en El Capital con mayor superficialidad. También en El Capital hay partes más profundas, que en Zur Kritik solo se bosquejaron. Y una vez aclarado esto en el primer párrafo, Marx aborda, en el primer párrafo del prólogo me refiero, Marx aborda ahora la cuestión de la claridad del texto. Y es aquí cuando dice: Alle Anfang ist schwer, gilt in jeder Wissenschaft. Los comienzos, dice, son siempre difíciles, y esto rige para todas las ciencias. Marx admite así que la primera sección es, en efecto, bastante complicada de entender. Pero mucho más importante que eso es el hecho de que Marx lo que pretende es dar el comienzo de una ciencia. O sea, cuando Marx dice los comienzos son siempre difíciles, esto rige para todas las ciencias, Marx está diciendo también que efectivamente él lo que va a hacer es darle comienzo a una ciencia. Prácticamente empezar desde cero. Es una operación bastante complicada que se descifra ya si entendemos el subtítulo de la obra: Crítica de la economía política. Y aunque no profundizaremos todavía en el estado de la ciencia económica en los tiempos de Marx, la llamada economía política, no vamos a entrar en detalles respecto de cuál es la relación que tiene Marx con gente como Adam Smith o David Ricardo. Sí que diremos la cuestión más básica, que es la cosa más básica, que es que Marx no pretende simplemente refutar la posición de Adam Smith o la de David Ricardo. Tampoco lo hubiese pretendido hacer con Karl Menger, con Hayek, con Mises. Lo que trata de hacer Marx no es simplemente criticar sus posiciones, sino criticar la disciplina como tal en la cual ejercen su labor teórica y refundar esta disciplina de nuevo. Más bien era el mismo proyecto de ciencia económica tal como había sido fundado lo que estaba mal, más allá de que una posición u otra fuera más o menos equivocada, estuviera más o menos equivocada. Y luego, justo después de anunciar este nuevo nacimiento, Marx escribe lo siguiente: la forma de valor, cuya figura acabada es la forma de dinero, es sumamente simple y desprovista de contenido. No obstante, hace más de 2000 años que la inteligencia humana procura en vano desentrañar su secreto, mientras que ha logrado hacerlo cuando menos aproximadamente en el caso de formas mucho más complejas y llenas de contenido.
Bien, yo ahora mismo... Ahora mismo estoy leyendo la edición que está publicada en siglo XXI, ¿vale? Esta es. Bueno, antes estaba como con colores y tal, pero bueno, es la traducción típica de... Se me ha olvidado el nombre de esta persona. Y mira que leí sobre esta persona, pero la traducción de... Pedro Escarón. Vale. Es la traducción de Pedro Escarón. Entonces... vamos a intentar comparar esta traducción con el texto original porque hay una cosa curiosa y es que Pedro Escarón, o sea, a mí me gusta mucho el trabajo que hizo, pero sí que es verdad que a veces pone palabras que Marx no decía y vamos a tener que cotejar, que mirar a ver, que hacer un escrutinio para ver si... o sea, ¿hasta qué punto tenía sentido que Pedro Escarón hiciese esto o realmente estaba poniendo cosas que no estaban? Entonces, cuando Marx dice la forma de valor, dice die Wertform. Entonces, es la forma valor o la forma de valor, cuya figura Gestalt dice acabada es la forma de dinero. Dice die Geldform. Bueno, hasta aquí tampoco nada tampoco del otro mundo. Pero luego dice, cuando dice, no obstante, hace más de 2000 años que la inteligencia humana procura en vano desentrañar su secreto. Aquí, en realidad, Marx utiliza la expresión zu ergründen gesucht. Es decir, no utiliza la palabra secreto. En estas dos frases que acabamos de leer también, Marx introduce los conceptos de forma de valor, die Wertform, y forma de dinero, die Geldform. Introduce así la distinción entre forma y contenido también. Aparece la palabra contenido, die Form y der Inhalt. En este caso, referidas a el valor. Y como decía antes, Marx no utiliza en realidad la palabra secreto, sino que utiliza las palabras ergründen y suchen. Esto es, dice que la gente, no diría no los hombres, por cierto, porque en alemán sigue ahí el neutral, o sea, bueno, como en castellano, ¿no? Pero vaya. O sea, en fin. La gente ha buscado durante 2000 años la comprensión de la forma valor. O sea, esto es lo que dice simplemente. La gente durante 2000 años ha buscado encontrar, o sea, ha buscado cuál es el fundamento, el Gründen. En alemán la palabra Grund es como en inglés ground, como tierra, ¿no? Es lo que está a la base, lo que está en el fundamento. En alemán cuando tú dices por este motivo, por ejemplo, dices también auf diese Grund. Entonces, es como buscar ese fundamento que hay detrás de la forma valor. Eso es a lo que se refiere Pedro Escarón cuando dice secreto. En plan, esa es la interpretación que hace, que se trata de buscar ese secreto que hay detrás de la forma valor. A ver, nosotros sinceramente desaprobamos, yo desapruebo, ¿vale? Lo que es la inventiva del traductor. Yo no puedo considerar correcto el poner palabras que no estaban, por mucho que la diferencia pueda resultar mínima, puesto que la cuestión a veces se decide, muchas veces se decide en los detalles. Y la interpretación esta que hace Pedro Escarón, en realidad tiene su sentido, pero Marx no dice eso en ese momento. Marx lo que dice es que la gente lo que ha intentado desentrañar es el fundamento, si quieres, que hay detrás de la forma valor. Yo creo que si hubiese puesto fundamento hubiese estado mejor.
Mm, Pero es cierto que cuando Pedro Escarón introduce la palabra secreto, lo hace también porque Marx en otras ocasiones sí que la utilizó. Y conocéis el famoso capítulo sobre el fetichismo de la mercancía y su secreto. Hay un capítulo que está titulado así, donde Marx sí utiliza la palabra secreto, que en alemán se dice Geheimnis. Por lo que sí que podríamos afirmar en realidad que existe una especie de secreto oculto sobre el valor que Marx en el Capital tratará de descubrir. El concepto de secreto sugiere el hecho de que debemos descubrir qué es lo que hay detrás. En este caso, qué hay detrás de la forma valor, o en otras palabras, qué hay detrás del valor. También cuando vamos a desentrañar un secreto no tenemos otra opción que basarnos al principio en las pistas de que disponemos. Esto es una cosa que se sugiere cuando utilizamos la palabra secreto. Ya digo que esto no lo está diciendo Marx. En el prólogo, Marx ni siquiera utiliza la palabra Geheimnis. Pero cuando Pedro Escarón introduce ya esta palabra en consonancia, en conexión con el capítulo del fetichismo de la mercancía, en realidad todo esto es lo que está diciendo. Está introduciendo todo un discurso que es el que yo ahora mismo voy a contar aquí. Es que cuando vamos a desentrañar un secreto, tenemos que basarnos en las pistas de que disponemos. Y nosotros no vemos el secreto, no vemos aquello que está oculto, pero el secreto sí que deja un rastro, deja unas determinadas pistas a través de las cuales se manifiesta su presencia. Aunque no observamos el secreto ni lo podemos tocar con las manos, deducimos su necesaria existencia a partir de sus diversas formas de manifestación, a partir del rastro que va dejando. Y son estas pistas en realidad lo que se nos presentan, lo que se nos aparece a los ojos, lo que tenemos delante. Y insisto en que este discurso en realidad solo puede analizarse en retrospectiva. Y por eso Marx solo introduce, por esta cuestión de la inmanencia que decía al principio, por eso Marx también, quiero pensar que por esto introduce este capítulo del fetichismo de la mercancía al final de la primera sección, porque ese capítulo es un mirar hacia atrás, es una especie de recapitulación y de analizar en retrospectiva todo lo que Marx había desarrollado en la primera sección, lo que había desarrollado hasta ese momento. Así, como digo, la primera sección será una especie de viaje, de trayecto o de novela de formación, como creo que es el Capital, igual que la fenomenología, donde el lector irá descubriendo por su cuenta la realidad que hay detrás del valor, a partir, insisto, de las pistas, los rastros que hay, o por decirlo con una terminología, si se quiere, más técnica, sus formas de manifestación, es decir, aquello que se sitúa en la apariencia, digamos, en la esfera de la apariencia, por decirlo de alguna manera. Es el momento de la estética, vamos a decirlo así. Vale. Nosotros, a ver, es que... Vale. Nosotros, como todavía no hemos iniciado nuestra investigación, no hemos iniciado como tal en la obra, como vengo diciendo, no tenemos ni la más mínima idea de a qué se refieren los conceptos que Marx acaba de mencionar, los conceptos de la forma valor y la forma dinero. Es que todavía no hemos explicado la primera sección. Pero a través de la traducción de Pedro Escarón nos hemos salpicado con un spoiler importante. Sabemos ahora que hay una especie de secreto que habrá de manifestarse en diversas formas
Y el secreto de qué es el valor en la economía hemos dicho que lo tenemos que descubrir a través de cómo se manifiesta este secreto. El valor, ya puestos a spoilearnos, podemos pensar que se manifiesta a través de varias formas, y es por esto que Marx habla de la forma valor o la forma dinero. Así, cuando Marx escribe la forma valor cuya figura acabada es la forma de dinero, esto es cuando Marx afirma que la forma de dinero es la figura acabada de como he dicho, la figura acabada de la forma de valor, podemos entender que sea cual sea la manera, podemos entender para empezar que el valor de alguna manera se manifiesta a través del dinero. La forma de dinero. O sea, cuando Marx dice forma, se está refiriendo a la forma de manifestación. Esto es lo que quiero decir. Y también cuando leemos esta frase, es muy importante esto de que la forma de dinero es la forma más acabada. Es la manera última y la manera más acabada de todas las maneras en que se manifiesta el valor. Es decir, siempre que Marx hable de dinero, habrá que tener en cuenta el hecho de que el dinero es la manera en que el valor se manifiesta por antonomasia en el modo de producción capitalista. Vale. Bueno, vale. También en la frase esta que estamos leyendo, Marx utiliza la palabra figura, que en alemán se dice Gestalt. Y también creo yo que Marx utiliza esta palabra para referirse a estas formas de manifestación del valor. Pero ahora preguntamos nosotros, ¿a quién se le manifiesta el valor? ¿A quién se le aparece? Porque estamos hablando aquí de un aparecerse, pero este aparecerse se le tiene que aparecer obviamente a un sujeto, a una conciencia. Entonces, más tarde, cuando expliquemos la primera sección, comprobaremos que Das Kapital es también la exposición del desarrollo de una conciencia. A saber, la conciencia del científico, que empieza también en el momento del saber inmediato de la percepción sensible y acaba cuando podemos reconstruir esta percepción o esta experiencia, podríamos decir, desde el concepto. Desde el concepto de valor será en este caso. Hay un camino de ida y de vuelta también en el Capital. Así, a mi parecer, Marx hace mutatis mutandis el mismo, o sea, es decir, como hace más o menos el mismo uso, cambiando ahí, pues obviamente lo que hay que cambiar, hace el mismo uso que hace Hegel del concepto de figuras de la conciencia. Desde ese saber, digamos, estético y vulgar de aquello que se nos aparece a los ojos hasta el entendimiento del concepto. Si en el Hegel de la fenomenología del espíritu si el Hegel de la fenomenología del espíritu trata de mostrar el camino hasta el saber absoluto o el saber de la totalidad, Marx trata también de exponer el conjunto de determinaciones de la totalidad, pero es la totalidad del sistema capitalista. Aunque Marx no utiliza esta expresión de sistema capitalista porque esa expresión sencillamente no existía en la época, pero es lo que hace Marx. Y mientras que Hegel estaría realizando, digamos, una suerte de ontología en un sentido, vamos a decir, general, una ontología general, Marx estaría realizando, por así decirlo, una especie de ontología especial. Es decir, aunque Marx expone la totalidad del sistema capitalista, esta totalidad no coincide con la totalidad de lo real. No es lo absoluto.
Y me atrevo a decir que más allá de que Marx pudiera estar o no de acuerdo con esto último que voy a con esto que voy a decir ahora, la totalidad del sistema capitalista tampoco coincide con la totalidad de la sociedad moderna. Este será uno de nuestros caballos de batalla, vamos a decirlo así. Luego, lo que en Hegel es la idea, en Marx es el valor, o mejor dicho, la sustancia valor. Y Marx en el Capital va a exponer de manera inmanente cuáles serán las determinaciones de la sustancia valor. La sustancia valor es aquello que se desarrolla autónomamente, que decíamos antes. Como he dicho antes también, más tarde determinaremos con mayor precisión. Bueno, esto no lo he dicho antes, pero claro, ahora aquí acabamos de comentar la frase esta de... la voy a volver a leer. De la forma de valor cuya figura acabada es la forma de dinero, es sumamente simple y desprovista de contenido. Estamos hablando de qué significa esto de la forma de valor cuya figura acabada es la forma de dinero. Por eso hemos hablado de, pues, ¿qué entiende Marx por forma? En este caso, ¿qué entiende por figura? Y pues esto de que la forma de dinero es la manera por antonomasia en que, o ontológicamente primera, podríamos decir también, en que, aunque cronológicamente quizá no, bueno, cronológicamente no, se manifiesta el valor. Pero más adelante en el prólogo, Marx determina con mayor detalle el objeto, cuál es el objeto de estudio del capital, si es la sociedad moderna, si es el modo de producción capitalista. Luego hablaremos, bueno, hoy no, en realidad, pero hablaremos de esto en la próxima vez. Aunque no obstante ya estamos aquí introduciendo un arsenal de conceptos que es ya bastante importante, ¿no? O sea, hemos dicho que Marx sí que intenta explicar una especie de totalidad, una especie de sistema que, como veremos, está cerrado sobre sí mismo. Esto lo intentaré explicar también. Y es así como se determina ese objeto, ¿no? Cómo se cerca, por así decirlo, ese objeto. Vale. Desde el momento en que leamos la primera frase del capítulo, del primer capítulo, la de... Bueno, y cuando leamos todo el prólogo, veremos en realidad que hay una especie de intrigante ausencia. Y es la ausencia de una explicación por parte de Marx sobre cuál es su método. Bueno, sobre esto se ha escrito ríos de tinta, ya lo sabemos. Y mismamente en este canal hemos intentado acercarnos poco a poco, o nos estamos acercando poco a poco a esta cuestión. Marx apenas soltó 2 o 3 frases por ahí y ya está. Entonces, claro, la gente ahí, claro, como Marx casi no dijo nada, ahí la gente cascándose la cabeza a ver qué pasa con esto, ¿no? Porque normalmente sí que se suelen explicar en las obras científicas de manera bastante precisa cuál es el método que se ha utilizado en la investigación. Pero esta es mi tesis. Esto es en realidad bastante entendible una vez el capital es comprendido. Que sencillamente el método del capital no existe. O sea, Marx no aplica ningún método al capital, porque en el capital no se aplica nada, no hay ningún método externo que se aplique sobre ese objeto. En el capital hay en este sentido una primacía del objeto. En el capital se exponen las determinaciones internas o inmanentes de este objeto de estudio. Es decir, se van desarrollando las cosas conforme se nos van presentando. Pero
no se aplica un esquema desde fuera que nos diga lo que tenemos que estudiar como lo que tenemos que estudiar y con qué lógica lo estamos estudiando, sino que se sigue la propia lógica interna que nos viene dada por el objeto que se nos presenta. Y el orden de exposición que Marx usa en el Capital no es, salvo en momentos específicos, histórico o cronológico, sino de tipo, vamos a decir, lógico y ontológico. Es decir, cuando Marx expone este objeto que es el modo de producción capitalista, no está contando una historia, vamos a decirlo así. No, está exponiendo está, digamos, exponiendo ese orden lógico, pero no orden cronológico. Michael Heinrich, ¿vale? Michael Heinrich habla de un uso muy restringido por parte de Marx de la palabra dialéctica. En primer lugar, afirma que con esta palabra Marx habla exclusivamente de la forma de exposición de los conceptos en el Capital. La forma de exposición, la manera en que Marx expone los conceptos en el Capital. Y dice Heinrich, en el curso de la exposición de cada una de ellas, es decir, de cada una de las categorías o de cada uno de los conceptos, tiene que desarrollarse, o sea, en el curso de la exposición, de cada una de ellas, tiene que joder, es que esto lo he copiado mal. Bueno, las categorías tienen que desarrollarse unas a partir de las otras. No se presentan simplemente una tras otra, yuxtapuestas, sino que tiene que ponerse de manifiesto su relación interna, en qué medida una categoría hace necesaria a la otra. Y luego Heinrich dice que esta forma de exposición tiene una importancia decisiva en cuanto al contenido. Es decir, Heinrich dice que cuando Marx usa la palabra dialéctica, en realidad solo se refiere a la manera de exponer. A la manera en que Marx expone estas categorías. ¿Y cuál es esta manera? Es una manera que hace ver que las categorías tienen una conexión necesaria entre sí. Y no es una conexión, digamos, arbitraria. No se pueden entender de manera separada. No, están conectadas de manera necesaria, lógicamente. Y dice que esto es importante el contenido. Y si bien es cierto que Marx realiza esta exposición de tal manera, si bien es cierto que Marx realiza una exposición de tal manera y que esto efectivamente tiene una importancia decisiva en cuanto al contenido, o mejor dicho, en cuanto al objeto, en realidad nosotros tenemos que explicar qué nos dice exactamente esta forma de exposición sobre cómo es el objeto. Esto es, habremos de determinar cuál es la ontología que Marx trata de exponer. ¿Cuál es el... Esto es... tendremos que hablar de cómo Marx entiende que es el ser del modo de producción capitalista. No se puede entender esto de manera separada y esto se tiene que estudiar. No simplemente podemos decir, no, dialéctica es la manera de exposición y ya está. Y esto no tiene... Sí, tiene algo que ver en cuanto al contenido, pero no sabemos aquí tampoco mucho lo que exactamente qué tiene que ver, porque no estamos explicando nada. No, tenemos que explicarlo. Y esto es algo que lo haremos luego en retrospectiva. Porque, como dice Heinrich, en realidad podemos entender cuál es este método de exposición solo una vez hemos ya leído todo el Capital, una vez hemos hecho ya esta investigación y analizamos las cosas en retrospectiva. Esto es como la lechuza de Minerva, solo mirando para atrás podemos ver esta conexión necesaria.
Y yo me atrevo a decir una cosa más. El hecho de que Marx utiliza un método dialéctico que consiste en este desarrollo inmanente, un desarrollo que es necesario, aunque realmente esta cuestión de la ontología modal, de lo necesario y lo contingente, es un poco complicada. Y no vamos a entrar ahora mismo en detalles. El hecho de que Marx utiliza este método dialéctico, además de esto que acabamos de afirmar, significa también que Marx entiende su objeto de estudio, es decir, el modo de producción capitalista, como un objeto que se contradice a sí mismo. Y realmente Marx sí que usaba, por así decirlo, la dialéctica, esta dialéctica que en las últimas interpretaciones que se han hecho de Marx, bueno, desde Carlos Fernández Liria, Michael Heinrich, Clara Ramas, toda la gente esta, vamos a decirlo así, de las nuevas lecturas de Marx, pues la verdad es que no hacen mucho énfasis en esto. Y bueno, yo me acuerdo, Luis Alegre, en el congreso este de Marx que se realizó en junio, creo que fue, insistía mucho en esto de lo que él llamaba una lectura nominalista de Marx. Decía que no tenemos que meternos en cuestiones estas de ontología, de que si la sustancia y tal. Bueno, es que a lo mejor a ti te parecerá que meterte en estas cuestiones de ontología es meterte en un fregado impresionante del que luego es muy complicado salir y que un análisis verdaderamente científico es simplemente atenerse a los hechos. Pero lo cierto es que Marx no lo pensaba así. Y nosotros ahora mismo, de momento, lo que vamos a hacer es interpretar a Marx. Y vamos a leer a Marx y poco a poco, conforme vayamos siguiendo sus pasos, iremos viendo en qué momento se equivoca o en qué momento no. Pero conforme vayamos exponiéndolo todo, veremos que hay un momento en el Capital donde Marx observa que efectivamente existe una contradicción que, ojo, no me estoy refiriendo tampoco ahora mismo a la famosa cuestión de la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia. No me estoy refiriendo a eso. En realidad me estoy refiriendo, lo voy a decir ya, no lo iba a decir, pero bueno, a la cuestión del principio de intercambio de equivalentes y al papel de la libertad, la igualdad y la propiedad. No sé. Esto es un spoiler, ya digo, pero realmente yo pienso que el Capital sí que consiste en este desarrollo inmanente del objeto, de cómo se le presenta este objeto al científico. Por eso podemos hablar en cierto sentido de una especie de unas figuras de la conciencia también en el Capital. Y hay un punto en este desarrollo en que Marx ve que hay algo que se contradice a sí mismo. Y esto en realidad, o sea, la dialéctica es esto, básicamente. Bueno, dicho esto, esto es un poco lo que quería explicaros. Ha sido una exposición en realidad un poco no demasiado fluida, vamos a decirlo así. Ya digo que es un poco extraño esto de estar comentando un prólogo cuando en realidad un prólogo no es la manera en que se tiene que exponer la filosofía, ya lo he dicho antes. Entonces, es una especie de ida y venida un poco extraña. Realmente es sacarse conceptos de la chistera que es que no vienen a cuenta ahora mismo. Pero la cuestión es que Marx escribió un prólogo y en esta frase que hemos comentado ya Marx utiliza las palabras de contenido, materia, bueno, no dice materia, dice contenido, forma, ya Pedro Escarón vemos que introduce ya la cuestión del secreto, ya nada, ya tirando la casa por la ventana, ya vamos con todo. Y encima yo voy y suelto también lo otro de la contradicción, ¿verdad? Esto en realidad es algo que no tendríamos que exponerlo ahora, pero bueno, Marx efectivamente escribió un prólogo, entonces nosotros vamos a comentarlos y lo que realmente me interesa del prólogo es que Marx dice ahí qué es en realidad lo que él quiere estudiar. Hay un párrafo que no lo vamos a comentar hoy porque ya se va a acabar este vídeo,
Pero en el siguiente vídeo que hagamos, quiero pensar, si no, vamos, si no en el siguiente, pues en el otro, pero vamos. Hay una frase donde Marx dice exactamente qué es lo que él pretende estudiar. Y es un poco raro, sinceramente. Pero bueno, lo veremos lo veremos próximamente. Espero que os haya gustado este vídeo. Lo que sí que, con lo que sí que estoy contento es con la cuestión de haber expuesto de manera más o menos clara realmente por qué digo yo muchísimas veces que Marx sí que utilizó esto de la dialéctica y todo el rollo, y que Marx era un hegeliano, y una vez llegué a decir, se lo dije a un colega, y luego, no sé, recuerdo que salió ahí en el bar y tal, un poco la frase. Yo llegué a decir que el Capital era una exposición de el desarrollo interno inmanente del espíritu. A través del tiempo, creo que dije. O sea, tiempo tendría que haber dicho a lo mejor orden. Creo que me refería a eso. Orden como lógico, ¿no? Y claro, esto suena realmente fatal. O sea, cuando uno lee las últimas publicaciones que se han hecho sobre Marx, que intentan alejar mucho a Marx, diría yo, de Hegel. Sí, realmente intentan alejarlo bastante. Es que ni mencionan casi a Hegel, o no lo mencionan casi nunca. Que llegue yo y diga esto, es que verdaderamente pienso que algunas personas, cuando me escuchen o cuando lean algunas cosas que he escrito, que estoy escribiendo, se van a llevar las manos a la cabeza y a lo mejor es que hasta se van a enfadar por dentro y van a decir, ¿qué estás diciendo? Es que sinceramente lo pienso así. Y lo digo así también de una manera provocadora, ¿no? De que hay figuras de la conciencia también en el Capital y todo esto. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya parecido entretenido. Espero que hayáis aprendido algo. Ponerme en la caja de comentarios, no sé, sugerencias o críticas o lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo.